En este momento Ok. vamos a empezar con esta interesante charla que estamos todos muy expectantes para ver qué nos tiene Freddy Para que ver qué nos contar espera. de sus estudios. ¿Qué nos espera? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué nos espera? Ay, Ya no. estoy grabando. Bienvenida. Háganme favor de apagar sus micrófonos como primer punto Bienvenida, Mariana. y también de apagar sus Bien. cámaras. Otra, Ana Lorena, ya la saludamos, bienvenida. Aquí está, a Mónica Cera también están. Ya estamos listos, ya cuando quieren. Ya, padre, ya por favor, échenos la bendición. Muy bien. Vamos a pedir una oración más intensa que otros días, porque este tema realmente es muy cuestionable, muy oscuro, y sin embargo es uno de los dogmas. Hay que creerlo, pero sin comprender realmente qué va a suceder ahí. Así que esperamos que con la conferencia de hoy Freddy nos va a aclarar un poco esta nube oscura de que nos espera más allá de la puerta estrecha, suponiendo que todos entramos por la puerta estrecha sin ningún problema, porque es estrecha, pero uno pasa con facilidad. Así que primero Dios. Pero más allá de la puerta estrecha, muchas veces si uno no es perfecto, espera el purgatorio. Eso es parte de nuestra fe. Vamos a pedir al Espíritu Santo, siempre lo invocamos como persona, pensando que el Espíritu Santo no es solo una energía, las virtudes, todos los dones que Él nos da, sino que es alguien de amor, porque es el amor del Padre y del Hijo, pero también es nuestro amor a la Trinidad. Así que hablemos un minuto con Él, así dialogando con corazón a corazón, reconociendo su realidad de persona para que nos vaya guiando en nuestras reflexiones. Vamos a hacer un minuto de silencio, dialogando con Él en una mayor intimidad, con la fuerza y la gracia del Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, Freddy. Vamos a escuchar esta lección que va a ser muy interesante para ser base de nuestras reflexiones. Somos una realidad que nos espera a cada uno más allá de la puerta estrecha. Muy bien, Sí, muchas gracias, gracias. padre. Entonces, Freddy, sin más atraso, te escucharemos. Muchas gracias y aquí estamos ya. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad, Conchita? Sí, Freddy, sí la vemos. Va, perfecto. Sí. Bueno, yo voluntaría hacer este tema y dan ganas de preguntar, ¿verdad? Como muchas cosas. Tal vez al final podemos hacer un par de preguntas. ¿Qué es lo que nos dice la iglesia? ¿Verdad? La iglesia nos enseña que el purgatorio es un estado temporal de purificación para aquellas almas que mueren en gracia de Dios. Entiéndase, sin pecado mortal, pero que aún no están
totalmente purificadas del pecado venial o del apego al mal. Esto último que acabo de leer es muy importante. Entiéndanlo. Mueren en gracia de Dios, sin pecado mortal, pero aún no están totalmente purificadas del pecado venial o del apego al mal. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1030, dice así: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Este es uno de los tantos cromos que están en la Divina Comedia del Purgatorio. La definición es clara y doctrina oficial. Hay un espacio muy claro y directo al purgatorio, ubicándolo dentro del contexto de la escatología cristiana. Recuerden, escatología es lo que sucede después de la muerte. Aquí está la definición que leí hace unos momentos, y eso donde dice imperfectamente purificados. Eso significa que un alma murió en la gracia de Dios, pero aún tiene algunas imperfecciones como pecados veniales o la deuda por las faltas cometidas que deben ser limpiadas antes de poder entrar en el cielo. Aquí se establece con claridad que el purgatorio no es un segundo juicio, ni una condena, sino un proceso de purificación necesaria para poder ver a Dios. Aquí hay uno de los tantos dibujos de la Divina Comedia. Muy bien, siguiendo con el catecismo de la Iglesia Católica, el número 1031 dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia formuló la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y el de Trento. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Sagrada Escritura. Y aquí estoy citando al segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46, que dice así: por eso hizo ofrecer un sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran liberados de su pecado. Entonces, el 1031 que nos enseña, hay una clara distinción entre el purgatorio y el infierno. Su base bíblica y teológica viene de la tradición y de la Biblia. Se puede ayudar a los difuntos con nuestras oraciones e intenciones de misas. Eso es muy importante que lo recuerden. Aquí tengo esta línea de tiempo y este lindo cuadro también de la Divina Comedia. Aquí arriba un ángel y aquí están personas suplicando. Primero fue el Concilio de León en el 1274, donde se hizo la primera definición oficial de la Iglesia sobre el purgatorio. Casi 200 años más tarde vino el Concilio de Florencia en el 1439, donde se ratifica lo que se definió en este concilio y nos enseña que las almas en caridad pero con deuda de pecado son purificadas después de la muerte con penas purgatorias. También reafirma la eficacia
de las oraciones, limosnas y sacrificios de los vivos por los difuntos. Más tarde, 100 años más tarde, en el Concilio de Trento, está la definición dogmática y la disciplina eclesial para su enseñanza. Define de manera solemne la doctrina del purgatorio como un dogma de fe, que es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Y declara: existe el purgatorio y las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles, principalmente por el sacrificio del altar. Prohíbe las discusiones difíciles y curiosas sobre el modo y naturaleza de las penas del purgatorio para evitar errores. Aquí está. Aquí lo pueden leer ustedes más fácilmente. En el 1032, la enseñanza también se apoya en la práctica de la oración por los difuntos. La Iglesia recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. ¿Sí? El sacrificio del altar se refiere a la misa, pues en el altar se repite el sacrificio de Jesús. Muy bien. Aquí está este brevísimo resumen de lo que es el purgatorio según lo podemos leer en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y este resumen doctrinal. ¿Quiénes van al purgatorio? Pues yo diría que casi todos. Quienes mueren en gracia, pero aún necesitan purificación. Como dijo el padre Galo, los que decidieron pasar por la puerta estrecha. ¿Es una condena? No. Necesitan purificación. ¿Qué finalidad tiene? Purificar el alma para poder entrar al cielo. ¿Es bíblico? Sí. ¿Se puede ayudar? Sí. Con oraciones, misas, limosnas. Así se puede ayudar a quienes están en el purgatorio. Ahí aquí está este otro resumen con letritas más grandes, ¿verdad? Para que lo puedan ustedes tener. Y aquí puse yo, es bíblico, se basa entre otras en Macabeos. Y aquí estamos, miren, se recuerdan de este barquito, es mencionado en la Divina Comedia. Aquí está Dante. Muy bien. Aquí vamos a pasar al fundamento bíblico. Estos son 4 textos que usualmente los relacionan con el purgatorio. Segunda de Macabeos 12, 44, 45, que ya lo vimos. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, los versículos del 11 al 15, que ha sido resumido aquí. El que ha construido sobre buen cimiento prevalecerá. También Mateo, capítulo 5, versículos 25 y 26. Reconciliarse mientras hay tiempo, antes de encarcelarte. Yo creo que ustedes ya saben a qué me refiero con este versículo, porque se ha visto en la misa hace pocos días. También en el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, donde aquí es el lapidario, dice: no entrará en ella nada impuro, ni nadie que haga abominación o mentira. Entonces, ¿cuál es la interpretación católica? La purificación de los salvos antes de ver a Dios. No tiene aceptación explícita en el canon protestante. Y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí está cada uno de las citas, pues las copié aquí de la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Versículo 44, versículo 45. El hecho de que este libro, el de los Macabeos, pertenezca a los deuterocanónicos aceptados por la Iglesia Católica, le otorga un lugar relevante en esta discusión. Este
esta parte de aquí es considerado un fundamento bíblico concreto para la práctica de orar por los difuntos, interpretándose que estos actos ayudan en la purificación post-mortem. O sea que quienes hemos rezado los 9 días por la gente que más hemos amado y nuestros amigos, pues creo que ayuda. Aquí está, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el versículo 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Aquí hay una cosa muy curiosa, dice en el versículo 14. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Es uno de los textos claves en el debate sobre el purgatorio. San Pablo utiliza la metáfora del fuego para describir cómo se probarán las obras de cada uno. Y aquí lo que acabo de leer. Muchos teólogos católicos han interpretado este fuego como un símbolo del proceso purificador que sufren las almas que aún no han alcanzado la plena santidad, sin perder la salvación, claro, sino solo la recompensa de obras. Por lo tanto, es uno de los textos más citados para fundamentar la idea de que existe un estado intermedio en el que se purifican los restos del pecado. Y aquí hay de Mateo, hay 2 citas, capítulo 5, versículo 22. Pueden leerlo. Yo les digo que todo aquel que se enoje con su hermano será reo ante los jueces. El que le diga a su hermano necio será reo ante el conflicto. El que le diga necio será reo del fuego de la Gehenna. Y en el versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. La Gehenna es un lugar que se menciona en relación con el castigo eterno y la destrucción. Estos pasajes tratan sobre el juicio y la reconciliación, aunque se habla de reconciliarse o de la inevitabilidad del juicio. No abordan en forma directa un proceso de purificación después de la muerte, pero son advertencias sobre las consecuencias del enojo o de no actuar en paz con el prójimo. Y aquí tenemos la cita del Apocalipsis, versículo 21. Pueden leerlo ustedes. Aunque se habla del reconciliarse o de la inevitabilidad del juicio, estos versículos no abordan en forma directa un proceso de purificación después de la muerte. Son más bien advertencias sobre las consecuencias del enojo o de no actuar en paz. Bien, y aquí dice, enfatiza la necesidad de estar purificados para acceder a la presencia de Dios. ¿Ok? Aunque refuerza el concepto de pureza requerida para el cielo, no se refiere explícitamente a un proceso de purificación posterior a la muerte, sino a la condición final necesaria para entrar a la nueva creación. Que está la gente sufriendo. ¿Qué nos enseñaron los padres de la iglesia? Clemente de Alejandría, Orígenes, San Agustín, San Gregorio Magno, entre otros. Ellos enseñaban la purificación post-mortem de los fieles, el desarrollo progresivo del concepto del purgatorio. Aquí está una línea de tiempo. Empezamos con Tertuliano en el año 160.
Hacemos oblaciones por los difuntos en los aniversarios de su muerte. Eso todavía lo hacemos. Orígenes. Si conserva manchas en su alma, será purificado como el fuego, por fuego, como el oro en el crisol. Esta también es una, se parece a una cita de un versículo que hay en la Biblia. San Cipriano de Cartago, San Gregorio de Cartago, que Dios perdone los pecados de mi hermano difunto. San Agustín de Hipona, padecen penas purificadoras temporales por las culpas veniales. San Juan Crisóstomo, algo muy similar. San Gregorio Magno, el fuego purificador purga las manchas de las pequeñas faltas. Los doctores de la iglesia y los místicos. El alma necesita ser purificada para la unión con Dios. Visiones místicas y enseñanzas sobre el estado de purificación. Aquí están sus exponentes, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y Santo Tomás de Aquino, entre otros. Y aquí está esta infografía, le llaman. Santo Domingo de Guzmán oraba con frecuencia por las almas del purgatorio. Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena, sufren con gozo porque sabe que irán al cielo. Esto, póngale mucha atención, porque aquí está hablando de las almas que están en el purgatorio. Están sufriendo. Sí, sí sufren. Y el sufrimiento es porque no saben, tienen la incertidumbre de cuándo van a llegar al cielo. Ellos saben que van a llegar, pero quisieran llegar ya. No saben cuándo irán. Y aquí está Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Es necesaria la purificación para ver a Dios. Los filósofos del siglo XX. Ratzinger, purgatorio como encuentro transformador con Cristo. Un filósofo conocido por el padre, Baltasar. Participación de la pasión como purificación. Y Lues, purificación deseada para estar ante Dios limpio. Aquí está. ¿Cómo lo ven ustedes? Jacques Maritain. El purgatorio es necesario para las almas que no se han purificado completamente. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, conocida antes como Edith Stein, solo el alma purificada puede alcanzar la unión con Dios. Nuestro Papa Benedicto XVI, Cristo es el fuego que purifica y su mirada el juicio. Aquí está el gran filósofo Baltasar. El que ama acepta la purificación con fuego que lo prepara para la comunión. Bueno, ya hemos hablado bastante de lo que nos enseña nuestra iglesia, pero ¿qué es lo que creen nuestros hermanos protestantes? En primer lugar, ellos no creen en el purgatorio. Para ellos solo hay infierno y paraíso. Ellos se basan en el hecho que no hay una cosa, no hay una cita muy específica sobre el purgatorio en la Biblia. Algunos teólogos modernos, después de tanto estudio, están considerando una apertura parcial porque tiene sentido, ¿no? Bueno, para los católicos. Aquí está este otro resumen. La creencia protestante niega su existencia, no está en la Biblia, no se acepta. Niega la necesidad de una purificación posterior a la muerte. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Así de claro.
La salvación se recibe solo por la fe. Ojalá si fuera. ¿Y qué creen otros? Miren esto lo que les he preparado. Miren si no es curioso. ¿Qué dicen los hindúes? Creen que hay vida después de la muerte. Es un cambio de estado. La muerte es parte de un ciclo continuo. Se nace, se muere, se reencarna. Este ciclo interminable se llama samsara. Para ellos la muerte no tiene el mismo sentido que para nosotros, como cielo e infierno eterno. No hay purgatorio para ellos. Se muere y se renace, el alma sigue existiendo, el alma es inmortal. Renace y busca alcanzar la liberación espiritual. ¿Qué dicen los ateos? No creen en la vida después de la muerte. Muy simple. La existencia se limita al plano material y termina cuando muere el cuerpo. Por lo tanto, ahí termina la fiesta. ¿Te moriste? Ahí terminó la fiesta. Puntos importantes. La conciencia se extingue. No hay alma inmortal. La muerte es el retorno a la nada. Lean esto. La nada es el estado antes de nacer. Ausencia de dolor, ausencia de tiempo y de percepción. La muerte es un estado similar al que hay antes de nacer. Solo tiene sentido el presente. ¿Qué dicen los agnósticos? No tienen una posición única sobre la vida después de la muerte porque su punto de partida es la duda o la incertidumbre. Tampoco para ellos hay cielo, infierno ni purgatorio. Un agnóstico, cuando ustedes le preguntaran o en un diálogo, él podría decirle algo así como, yo no sé si hay vida después de la muerte. No puedo ni probarlo ni negarlo. No lo puedo ver, no lo puedo probar, pero tampoco lo puedo negar. Piensa que probablemente no hay nada después de la muerte, pero tampoco lo afirma de manera absoluta. Se mantiene en la duda total. No sé, no puedo saber, así que mejor no digo nada. Los islamistas, casi, ¿qué? La tercera parte del mundo. En el Islam no existe el concepto de purgatorio, como lo entendemos nosotros. No hay un lugar intermedio con ese nombre ni con esa función. Entonces, ¿ellos en qué creen? En un estado intermedio después de la muerte y antes del juicio final. En el Barzaj es donde el alma espera el juicio final. Puede ser de paz o de sufrimiento. Misericordia de Alá. Creen que si alguien merece ir al infierno, a Jahannam, Alá puede perdonarlo y sacarlo después de un tiempo. Se mantiene en una antesala. ¿Y los budistas? ¿Qué dicen los budistas? Ellos sí creen en la vida después de la muerte, pero de manera distinta a los islamistas o los cristianos. Pero el purgatorio no existe. La reencarnación, o sea, la samsara que vimos, al morir continúan un ciclo de renacimiento y muerte. No existe el alma eterna. Nací, tengo un alma. Morí, pues ahí está, ahí quedaste y cuando reencarnes vas a tener otra alma, distinta. Karma. Los actos, palabras y pensamientos de una vida influyen en la próxima. Reinos de existencia de acuerdo a su tradición. Uno puede renacer, ¿verdad? Son temporales,
tarde o temprano van a renacer. Pero bien, ellos dicen, uno puede renacer en los reinos celestiales. Fuiste lo suficientemente bueno, o ya se purificó tu alma después de 30 renacimientos, vas al reino celestial. Pero si no, te toca ir al reino humano, que es el más propicio para alcanzar la iluminación. Y si te portaste un poquito mal, pues vas a ir a caer al reino animal. Por eso es que ellos respetan a los animales, porque dicen, este era un hombre o una mujer que ha reencarnado en la forma de este animalito. Muy bien. También pueden renacer en los espíritus hambrientos, lo que ellos llaman las pretas. O si verdaderamente te portaste mal, vas a ir a reencarnar a los reinos infernales, que son de sufrimiento intenso. ¿Cómo salir de ahí? No sé. No sé si vas a renacer todavía después de ese castigo. Nirvana. El objetivo último del budismo no es seguir reencarnando, sino liberarse del samsara, o sea, el ciclo de la muerte y reencarnación, alcanzando el nirvana. El nirvana es un estado de liberación, paz y ausencia total de sufrimiento. Entonces, los budistas creen que la vida no termina con la muerte, sino que el ser entra en un nuevo renacimiento según su karma. El objetivo es escapar del samsara, alcanzando el nirvana. Bueno, y hablemos de los pueblos de América, pero esta es la más fácil de entender. Bueno, los pueblos indígenas de América no tenían una figura como el purgatorio, ya que este es un concepto del cristianismo y se refiere a un lugar de expiación para las almas antes de llegar al cielo. Entonces, para ellos no hay purgatorio. Esto es lo que creían, ¿verdad? Porque ahora no creo que haya un pueblo puro. Sin embargo, diversas culturas indígenas tenían complejos sistemas de creencias sobre la muerte, que a menudo incluían viajes del alma a través de mundos espirituales y la importancia de rituales para guiar al difunto en su tránsito, como se puede observar en el Mictlán de los aztecas, descrito como un viaje con dificultades que se supera con ofrendas. Muy bien, aquí hay una encuesta, pero eso es para ustedes. Cuando uno muere, si la persona es justa, ¿a dónde va? Eso es para ustedes, piénsenlo. ¿A dónde voy a ir a caer? ¿En verdad existe el purgatorio? ¿Ustedes qué opinan? Antes de que hablara de todo esto, ¿qué es lo que ustedes creían? Bien, espero que al final de esta breve presentación se les despierte la curiosidad e investiguen más sobre estos temas. Uno de mis objetivos es incrementar nuestro conocimiento. Así que muchísimas gracias. Dejo de compartir y aquí vamos a abrir el micrófono para sus preguntas y comentarios. Si me la ponen muy cardíaca, va a contestar el Padre Gal. Gracias, Freddy. Tenemos pues como un poquito más de 20 minutos para hacer preguntas de este tema que siempre nos ha sido muy intrigante. Padre Galo, como ya Freddy terminó con la presentación, ¿quisiera usted añadir algo? En primer lugar, gracias, Freddy. Ha sido muy bonita tu exposición. No solamente la parte dogmática, también la relación que tiene con otras creencias y otras religiones. De alguna manera, todos tienen una visión de que hay más allá de la muerte. Y entonces, la mayoría se acercan mucho a la idea
cristiana, pero la fe católica tiene una palabra específica. La palabra de purgatorio es específica en esta situación. No es que sea un lugar, es un modo de ser del alma que pasa desde la vida a la muerte. Hay una transformación, porque nada de lo terreno pasa a la otra vida. Entonces él ya está en una situación espiritualizada, pero aún así, dentro de esta situación puede sufrir, puede amar, puede sentir la felicidad, el deseo de Dios, la unión íntima con Dios. Todo eso es, según los teólogos, el elemento fundamental del purgatorio, que es una pena que está segura que vendrá esta felicidad de Dios, pero la distancia que todavía le separa, eso le crea ese fuego interior. No sabemos si es un fuego meramente metafórico o es real, pero es un fuego interior, el deseo de estar, de precipitarse con Dios, porque una vez que ya el juicio ha declarado que ellos se van a salvar, ya viene esta tendencia natural de entrar a la gloria de Dios, y esto lo empuja, pero como hay que purificarlo de alguna culpa todavía, entonces está detenido a ese tiempo. No es propiamente un tiempo en el sentido nuestro, porque ellos están en la eternidad, pero es un modo de ser, es un sufrimiento que se alarga y tiene que purificar el alma para que su amor a Dios sea perfecto y pueda entrar a la infinita sabiduría y santidad de Dios Padre y la Trinidad. O sea, el lugar de llamada de lo que llamamos el paraíso, la felicidad Me eterna, pareciera que tiene es 100 años. demasiado grande para que uno pueda ser digno, estar de acuerdo con esta infinita sabiduría de Dios. Y eso es lo que llamamos el purgatorio, estar esperando y al mismo tiempo deseando y purificándose en el sentido de aumentar este amor hasta que el nivel infinito en que uno puede entrar a la gloria de Dios, a la esencia misma de Dios. Gracias por la exposición, muy bonita. Y ojalá que haya muchas preguntas, porque uno piensa con sus queridos, piensa la familia, piensa, hay muchas preguntas que podrían hacer. Sí. Gracias, padre. Sí, María Marta. Primero, enhorabuena. Creo que estuvo muy linda la exposición, no solo lo que escogiste, sino la manera como la presentaste. Muy hermosa. Yo en un lado leí que gracias a Dios no es un sufrimiento espantoso en el purgatorio, sino como más o menos señaló aquí el padre Galo, las almas se dan cuenta de lo que es Dios. Y entonces el sufrimiento la purificación es en que desea ir rápido a Dios. Porque si miramos lo del Dante y todo lo demás, pues son ideas medievales muy, muy Sí, dramáticas, ¿verdad? exacto. Y Dios Solo que nos... venga papa. ¿Qué dices? Eh, entonces, yo creo que básicamente es eso, ¿verdad? Que el alma se da cuenta, percibió en un segundo, o no sé, en el tiempo de Dios, lo que va a ser estar con Dios y quiere irse luego. No son esos sufrimientos del Dante. Interesante también, no sé, tuve que levantar un momentito si se mencionó los mayas, ¿verdad? Como hacían sufrimientos de sangre, etcétera.
Pero en síntesis quería compartirles eso, que a mí me llenó de paz, ¿verdad? Porque no es un sufrimiento espantoso, sino es algo tolerable. Ya pasamos la prueba por la puerta estrecha, ¿verdad? Como dijeron el domingo, y estamos del otro lado. Y hay que ayudar. También hay que mencionar este año santo, que podemos sacar las almas. Eso es muy importante, sacarlas luego. Ujú. Qué bueno Enhorabuena. que lo Muy trajiste a bueno. colación. Tenemos gracias María Marta, tenemos a Jorge y a Oscar que han levantado su mano. Empecemos con Jorge, por favor. Muchas gracias, Conchita, y gracias, Fred. Excelente. Cómo nos va aclarando todo esto, los dogmas. Es una muy buena presentación y con la claridad que también el padre Galo nos da, donde no es un lugar, es un tiempo. Pero a mí me ha generado siempre tengo la inquietud, todas aquellas personas que entran en un proceso de sufrimiento en vida, inclusive que se quedan, digamos, inconscientes, pero ese proceso que van viviendo incide, padre o Fred, o alguno que sepa, o cree en esa Era purificación mi pregunta. que están viviendo. Todos vivimos una conversión y purificación constante de la vida que estamos tratando de llevar mejor, pero estas personas inconscientes, esa es una primera pregunta. Y la segunda, aquellos que no Hasta están el final. no bautizados, digamos, dijiste lo del Islam, solo ahí tenemos, pero como bien dice la palabra, a los que se nos enseñó y se nos instruyó, se nos va a juzgar con más rigor, a los que no, no. Entonces, me quedo ahí y de veras muchas gracias, muy enriquecedor. Muchas Gracias, gracias, Jorge. Jorge. Gracias. Jorge hizo una pregunta. Freddy, padre Galo. ¿Cómo la formula? Lo vuelvo a Jorge. decir, sí, es aquellas personas que todavía están vivas, viven, pero tienen un proceso de sufrimiento muy grande, inclusive las inconscientes, que están inconscientes y han estado mucho tiempo. Puede tomarse como una purificación en vida, lógicamente, pues después nadie conocemos qué pasa después, pero puede eso concebirse como una purificación pre-purgatorio, si lo podemos llamar así. Gracias, Jorge. ¿Se aclaró la pregunta, Sí. padre? Yo quisiera comenzar para que el padre la termine de responder. Mira, Jorge, a mí también me ha llamado mucho la atención y sobre todo cuando fallece alguien que estuvo sufriendo mucho tiempo por una de estas enfermedades terminales. Entonces, cuando está uno ahí en la funeraria, dicen pobrecito o pobrecita, pero sufrió, pero ahí está su salvación. Sufrió antes de morir y su salvación está arriba. La verdad, Jorge, yo no sé, no tengo una opinión sobre eso. Quisiera creer que así debería de ser, pero como en el purgatorio dice, es un proceso de purificación. Entonces, tú lo que necesitas hacer es purificarte. ¿Y cómo vas a purificarte? Pienso yo, de repente estoy terriblemente equivocado. ¿Y cómo vas tú a purificarte? A través de la fe, a través de obras de amor, del amor al prójimo, obrar siempre bien. Y yo creo que así es como vas preparando tu camino para que cuando llegues a esta etapa intermedia, pues te vaya mejor, quiero decir, ¿verdad? Porque de este tema hay tan poco desarrollado, así como para uno, pues tal vez para los teólogos o la gente que estudiosa hay más material, ¿verdad? Pero lo poco que uno puede jalar
Eso es lo que pienso. No sé, padre, ¿usted qué opina al respecto? Esta gente que está inconsciente o está sufriendo, está ayudando a su transición en el purgatorio. Bueno, hay una cosa en la cual no existimos lo suficiente. La idea de que nuestro pequeño sufrimiento aumenta en su fuerza si unimos a la pasión de Cristo. Cristo padeció por todos nosotros, pero está la posibilidad de que nuestro sufrimiento sea ofrecido en unión con la pasión de Cristo. Eso vale para la vida ordinaria, pero sobre todo ante la muerte, estas enfermedades largas, esos dolores, poder ofrecer al Señor esos sufrimientos unidos a los de Cristo. Entonces, es una armonía que genera el amor a Cristo, la identidad con Él. Entonces, automáticamente estas penas temporales ya están pagadas, ya están eliminadas antes de la misma muerte. Pero aún después de la muerte, el haber ofrecido esta capacidad de sufrir unida a la de Cristo es como penetrar dentro del proceso de la salvación que viene de Cristo y a cada uno de las almas. Yo creo que esto es una doctrina que se puede aceptar y se puede desarrollar en la vida práctica para que uno los sufrimientos que tiene, enfermedad, angustia, dudas, las ponga delante del Señor como un acto de amor que se purifica en Él ya en esta vida antes de llegar al purgatorio. Muchas gracias, padre. Gracias, Tenemos padre. entonces a Oscar y después vamos a escuchar a Hilda y luego a Marta Regina. Por favor, Oscar. Bueno, muchas gracias, muy amable. Mire, una historia un poquito personal de Paulina y mía. Cuando Rodrigo, nuestro hijo, murió hace ya 17 años, y en algún momento fuimos a pedir una ayuda emocional y espiritual con el padre Gama, ¿ok? Y estuvimos yendo con él algún tiempo. Muy interesante. De ahí surgió el conocimiento, digamos, podría decirle, que hay personas que podríamos decir que son personas que tienen cierto contacto con el más allá, católicas, que son como videntes, ¿sí? Y hay casos, creo que reconocidos por la iglesia, donde estas personas, y no me acuerdo el nombre, yo tenía el libro de una de ellas, sobre todo muy reconocida, y lo tengo, lo puedo buscar y donde ella rezaba por las personas que estaban en el purgatorio, que bajaban a pedirle a ella, mire, rezo por mí porque yo estoy en el purgatorio, pero todavía no estoy en el cielo. Y hay 2 o 3 más que yo sé que han sido testigos de esto. Por supuesto que no lo puedo probar, pero por lo menos su testimonio sí está. Mi pregunta es, ¿qué piensa el padre de esto? Eso es todo, gracias. Bueno, Oscar, ¿padre Galo? Sí, pero no entiendo bien cómo es la pregunta. Oscar, ¿se lo puedes resumir en más cortito? Sí, bueno, según sé yo, según le he leído testimonios, hay personas que sí logran tener, que son como videntes, llamamos, católicas, que han sido benditas, digamos, con la capacidad de comunicarse con gente que está en el purgatorio y las ayudan con sus oraciones a salir de él. Mi pregunta es, ¿qué piensa usted?
Ahora sí, padrecito. Pues mire, No. las místicas, sobre todo, por ejemplo, María Teresa o Catarina Emmerich, cualquiera de estas místicas te aseguran que hay como una comunicación directa al sufrimiento tuyo en la tierra, corresponde la liberación del purgatorio. Pero estas son opiniones místicas, no es la iglesia que habla de eso, no nos estimula a poner en medio la intercesión de Cristo. Por eso que la misa para los difuntos es muy importante, el rosario, toda la oración, pero la oración siempre se une con Cristo y Cristo es el de la Eucaristía. O sea que la celebración de misas para los difuntos es fundamental, creo yo, para afectar su tiempo en el purgatorio, porque es el mismo Cristo que está en capacidad de perdonar, de cambiar. Él es vivo en la Eucaristía, Él es triunfante, ya terminó su pasión, ya salió, murió en la cruz, pero ya está en la gloria. Cuando llega a la Eucaristía y se hace presente a su comunidad, se comunica con el amor, con su misericordia. Entonces tenemos mucha fe en la celebración eucarística para los difuntos, porque los mismos méritos de Cristo que le han perdonado se le aplican también en el purgatorio. Esa es la creencia normal en la iglesia, que hay como una colaboración entre nosotros y las almas del purgatorio. Por la comunicación de los santos, siempre la comunión de los santos. Entonces mis limosnas, mi oración, mis penitencias que yo puedo hacer aquí, tienen una correspondencia delante de Dios para liberar. Tanto que muchos de los santos hablan de miles de almas que ellos han liberado del purgatorio por sus penitencias, por su silicio, por su oración. Ok, gracias, Padre, muy amable. Como una misión de salvación a través de las obras que ellos hacen. Muy bien, muchas gracias, padre. Ahora vamos a escuchar a Hilda. Ahí sí, buenas noches. Yo quería más que una pregunta, hacer un comentario. Estaba leyendo el libro del padre Jorge Loring, que se llama Para Salvarte. Y él ahí en los novísimos explica, y esto es a lo que me refiero, cómo las personas que han sido grandes pecadores y que han, pero a la hora de la muerte, por ejemplo, Voltaire, él era masón, y la masonería, ustedes saben que su misión es destruir a la Iglesia Católica. Y entonces él a la hora de su muerte pidió un sacerdote para confesarse, y sus compañeros no lo dejaron. Sin embargo, François Mitterrand, que era agnóstico y anticlerical, quiso morir con los sacramentos de la Iglesia. Antonio Gramsci, que fue fundador del Partido Comunista Italiano, él también, y Picasso también. Ellos pidieron la confesión antes de morir. ¿Qué significa eso? Que entonces, pero estas personas, aunque se hayan confesado y los hayan perdonado, necesariamente tienen que purgar por todo lo que hicieron en vida. Entonces ellos tal vez no se van al infierno, pero no pueden entrar al cielo. Entonces tiene que haber ese lugar de purificación para que estas personas que en el último momento se arrepienten puedan llegar a la visión celestial. Gracias.
Gracias, Muy buen Gildis. comentario. Padre, ¿tiene algún comentario a lo que dijo Gilda? No, yo creo que es correcto, pero siempre con esta inseguridad que sabemos porque no podemos medir desde aquí. Solo dejarlo a la misericordia de Dios, que sabemos que en el momento de la muerte, si ellos se han arrepentido, Dios les ha perdonado. Pero de ahí, luego en el purgatorio, cuánto le toca, esto ya dependerá de la vida, de la fe que han tenido, de la disponibilidad y también de la colaboración de la iglesia, de todos los hermanos que creen en la fe, para que ellos puedan conseguir esta liberación total. Muchas gracias, Padre. Marta Regina. Gracias, Conchita. Primero que nada, quiero darle las gracias a Freddy, porque la verdad que estuvo muy linda tu presentación, muy completa. Segundo, yo quiero decirles que a mí en lo particular pienso que siendo católicos, nosotros tenemos que tener más paz en nuestra vida, de saber que las penas que nos vienen, los sufrimientos que tenemos, de alguna forma están ayudando para que nosotros vayamos al cielo más pronto, digamos, ¿verdad? Eh, yo oía a Freddy comentando todo lo que eran las otras religiones, lo que piensan, ¿verdad? Y digo yo, pobres, pobres, porque la verdad te digo que para nosotros es un motivo de fe. A mí también se me murió un hijo, igual que a los, ¿qué? Oscar y Paulina. Y yo siempre pienso, y también fue así de repente y todo, que estoy segura que Dios siempre iba a ver lo bueno que Él fue, todo lo que hizo para llevárselo al cielo, aunque no se haya confesado, porque fue tan de repente y todo eso, ¿verdad? Pero sí da mucha paz el ser católico. Es interesante el que nosotros pensemos en todas las bendiciones que tenemos de tener el purgatorio, de poder rezar, de ir a la misa, en fin, de sufrir. Hasta cuando uno sufre, piensa siempre, bueno, Dios sabrá por qué, ¿verdad? Y entonces te da paz. Gracias. A ti, Marta Regina, vamos, como ya estamos en la hora, vamos a escuchar a nuestra última participante, la Ale, por favor. Buenas noches a todos. Yo me gustó mucho esta exposición y me sacó de muchas dudas, pero yo quería preguntarle, cuando una persona se suicida, también tiene ese chance de ir al purgatorio. Permitime, vamos a ver si el padre puede responder. Gracias. Padre Galo, Pero no entiendo bien la pregunta. yo le repito, padre, dice que si una persona católica se suicida, puede también entrar en el proceso de purificación del purgatorio. Fíjese que cuando uno se confiesa, los pecados son perdonados. Pero según la doctrina de la iglesia, hay un resto de sufrimiento o de compensación por la pena temporal. Se le quita la pena eterna, pero se le queda un resto de pena temporal. Y esta es la que va a ser pagada en el purgatorio. Esta pena temporal, uno, cuando le dan la penitencia, si fuera una penitencia muy profunda, muy seria, entonces borraría esta pena temporal. Pero en general las penitencias son muy ligeras. Siempre
uno piensa que puede quedarse un resto de esa pena temporal, y esta es la que se trae al purgatorio. Gracias. Padre. Ale, perdona, no hubo una respuesta directa a tu pregunta. Padre, voy a volverle a hacer la pregunta. Ahorita voy, María Marta. Gracias. Padre Galo, ¿Sí? voy a hacerle nuevamente la pregunta. La pregunta es, si una persona se suicida, ¿puede optar al purgatorio? Una persona Que comete suicidio. sí. Todo depende de la situación en que está, porque es muy difícil que cuando uno se suicida tenga la conciencia completa de lo que está haciendo. Entonces, en este caso, el suicidio no sería un acto de falta de fe, simplemente es un momento dentro de la vida de uno. Ahora, si para el suicidio la conciencia es completa, eso sería una falta de fe, una disminución de la fe en Dios. Ahí eso dependerá de Dios como lo vea, si realmente es solamente un momento. Yo conozco una persona que trató de suicidarse, se disparó con una pistola en el pecho. Estuvo varios meses entre la vida y la muerte, pero no murió y fue recuperando. Entonces yo le preguntaba qué es lo que ella sentía, y me contestó que llegó un momento en que ya no distinguía entre el día y la noche, ya todo se le hacía oscuro. Entonces, en esta situación de espíritu no se puede culpar como si tuviera la plena conciencia, quedará alguna culpa, pero no una culpa de fe, de falta de fe en Dios. Entonces, teniendo en cuenta esa experiencia de una persona que revivió y luego estaba totalmente conforme con la voluntad de Dios, a pesar de todo lo que había hecho, pues es un buen ejemplo para decir los suicidas están en una situación límite que no podemos definirla bien, si ellos están en contra de la ley de Dios o están en una desesperación tal que le quita el libre albedrío. No tiene la capacidad de definir con claridad, por lo tanto no tiene la plena responsabilidad. Muchas gracias, Padre Galo. Miren, todavía Marisabel levantó la mano. Vamos a hacerlo bien breve, porfa. Perdón, Conchita, solo quiero agregar dos cositas con lo que dijo el padre. Incluso una vez oí una disertación y dice que aún el suicida, en el momento que se puede tirar al vacío, en ese preciso momento puede arrepentirse. Y eso ya no lo sabemos, solo es entre él y Dios. Aún el que tomó la decisión del suicidio puede en sus últimos instantes tener el arrepentimiento y el perdón y estar entonces en gracia. Muchas gracias, Miriam. Sí, María Marta, fíjate Mire, que muy rapidito, sí. Parece que nadie entra al cielo por sus propios méritos. Si entramos al cielo es por los méritos de Cristo. Y enfatizando lo que dijo el padre Galo, uno cuando está sufriendo ofrece sus sufrimientos y estos se unen a los sufrimientos de Cristo. Y por eso es que logramos entrar al cielo. Y en segundo, cuando alguien se suicida, generalmente es que está enfermo, es una enfermedad.
Y la tercera cosa es que si hay indulgencias plenarias que uno puede lograr cuando comulga, hay ciertas oraciones y otra vez énfasis en el año santo. Mil gracias. Gracias. Entonces, por último, vamos a escuchar a Marisabel rapidito. Gracias. Ay, gracias, Conchis. Mi cámara está brincando mucho, pero no importa. Yo siempre he tenido, me he enfocado mucho últimamente en la oración de Jesús en el huerto y en cómo Jesús asumió nuestros pecados, todos los pecados de todos nosotros y de cada uno. Y siendo el purgatorio, como nos explicó Fred, una purificación del alma, me pregunto si no es, si podría ser que nuestra alma tenga que pasar por una agonía como la de Jesús en el huerto, asumiendo cada una de las culpas que hemos cometido en nuestra vida. Él asumió las de todos. Nosotros, nuestra alma tendría que asumir en sí misma la vergüenza, la pena, el arrepentimiento, todo lo que implica asumir la responsabilidad de nuestra propia culpa para poderse purificar y entrar al cielo. Pues muchas gracias. ¿Podría ser? Yo creo que esto es posible y puede ser que sea bastante frecuente porque uno al final tiene como la visión de todos los males que ha hecho y en ese momento la angustia es muy parecida a la de Cristo, sentirse en la imposibilidad de rehacer lo que está hecho y rechazarlo de sí, pero con la intervención de la fe que lo ha hecho. Correcto. Muchas Gracias, gracias, Padre. Gracias, Maris. Entonces, mis queridos compañeros, vamos a pedirle al Padre su bendición final y vamos a dar por terminada esta excelente charla que nos responde muchas dudas y al mismo tiempo nos abre también otros temas para meditar. Su bendición, Padre, por favor. Gracias al Espíritu Santo de lo que hemos podido adquirir en esta exposición de Freddy, en las discusiones de los compañeros, pidiendo al Señor que nos siga iluminando para que nuestra vida se abandone a su misericordia, tenga esta fe tan grande que hace que se borren todos nuestros pecados, incluyendo las penas temporales que uno va arrastrando. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Gracias por su asistencia. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. A su contribución. Adiós a todos. Adiós. Gracias, buenas noches. Gracias, Fred. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Fred. Muchas gracias. Es un gusto, es un gusto. Lindo. Conchita, Gracias. acabo de mandar al grupo la presentación, pero está bien grande, son 16 megas, ojalá pueda pasar. Ariel, bienvenida. Gracias, ¿Verdad? Freddy. Gracias, Buenas Buenas noches. Padre. Adiós. Gracias, muy Buenas noches, lindo. Padre. Que estén bien, buenas noches. Gracias, Freddy. Gracias, Es un Padre. Feliz gusto. noche. Muy bonita tu noches a presentación, todos. Freddy. Felicitaciones, Freddy. Hasta luego. Feliz noche. Pero está muy fácil de quitar, ¿ve? Porque no tiene clavos.